desarrollar tantos hábitos que no alcanza el tiempo. El hábito de la comprensión lectora nos lleva a nosotros a que cada vez que escuchamos o que leemos un texto, hombre, nos enfrentemos a él de manera crítica, analítica. ¿Qué es crítica? Y volveremos sobre eso otro día. Crítica es precisamente reventar el texto y mirar qué tiene por dentro. Eso es crítica. Una persona crítica no es, ay, esa como le queda de feo esa blusa. Ay, mira, ese color no le sale con el color de los ojos. Eso no es crítica, eso no es crítica. Crítica es tener elementos de análisis para desentrañar lo que tiene un texto, ¿cierto? Crítica es otro asunto, es otra actitud. A veces es actitud criticona, muy buena, la gente chismosea, hablan todos de todos, pero no es crítica, porque no son elementos de la racionalidad, son elementos del prejuicio. Ay, mire esas gafas que tiene esa como ay, mire ese como se le puso, ay, mire, eso no es crítica, eso es la manifestación deliberada de prejuicios o de juicios de valor, pero no es crítica. Listo. Bueno, vamos entonces a arrancar con algo muy grave va a suceder en este enfermo. Quiero que alguien voluntariamente me diga qué saca de este texto. ¿Qué le dice ese texto? Profe, que inicialmente lo que sucedió no fue tanto como lo que presintió la señora, sino como las murmuraciones que se fueron creando en todo el pueblo y una bola de nieve que fue engrandeciéndose, por decirlo así, y el chisme se fue tan grande que al final no sucedió nada, pero la gente por la sugestión incendió el pueblo, abandonó sus tierras y eso fue en realidad pues como lo que ellos hicieron por las murmuraciones que estaban escuchando. Qué bien, muchas gracias, muy bien. Bola de nieve, los chismes, las murmuraciones, que no iba a pasar nada, pero pasó. Bueno, gracias, Sara. ¿Quién más? Profe, yo. Adelante, Danielita. Profe, me queda de que pues como una reflexión de que una información mal dada o mal recibida puede generar muchos problemas. Es decir, porque acá todo se fue como un teléfono roto, que cada persona lo iba tomando como de la peor manera, sin ni siquiera preguntar qué iba a pasar o quién dijo eso. Entonces fue una información que la recibieron de manera errónea y generaron tanto problema como tanta discordia por eso. Información errónea, muy bien, teléfono roto, entonces eso produjo una discordia. Escuchen a los compañeros. Recuerden que una competencia la escucharlo. Germán, adelante, Germán. Buenos días, profesor, maestro. Buenos días, compañeros. ¿Qué más? Bien, gracias. Pues yo soy de los lunes, pero aquí estoy presente en la clase de los sábados. Yo los invité, ¿cierto? Yo los alcancé a invitar. Sí, el que venga, ustedes saben, vea, esto, entre otras cosas, quisiera yo plantearlo más como una cátedra abierta. Y algunos que tienen ahí la familia o el niño, créanme que a mí no me estorban. Adelante. No estamos cometiendo nada contra el reglamento. Pueden estar ahí, pueden estar ahí. Y Germán, bienvenido por acá y todos los que sean de cualquier día, ya sea porque quieran repasar la clase, volverla a ver, o en este caso de este lunes que no hubo clase de Germán, qué bueno que tengas ese compromiso contigo mismo. Adelante, Germán. Gracias, maestro. Y además su clase es muy bacana, muy maravillosa. Aprendo muchas cosas. Bueno, haciendo pues como un análisis de lo que escuché, ¿cierto? Y lo que estábamos leyendo, todo parte desde un presentimiento, ¿cierto? De hecho, este muchacho que estaba jugando las carambolas la perdió. ¿Por qué? Porque el cuento dice que el otro se lo gozó, la contraparte fue porque él, cuando él lo explicaba, cuando lo narraba, decía que tenía un estorbo, ¿ya?
O sea, que veníamos a partir de qué, de creencias que vienen en el cuento, que había que respetar lo que los viejos dijeran, ¿cierto? A mí, ¿qué me enseña esto? Muchas veces en la cultura nuestra, ¿cierto? Y más que todo la paisa, hay creencias que dicen que nosotros los jóvenes, o bueno, las personas pues que venimos con menos edad, tenemos que creerle todo lo que los viejos dicen, que porque es algo pues que ya es palabra pues, ¿cierto? En realidad no. Hay que hacer una investigación porque lo que pasa es que a través de supuestos no es una verdad. Y mire toda la hecatombe que se formó a través de que era un supuesto de la señora y que eso era casi que palabra de Dios, ¿cierto? Entonces es como la enseñanza que a mí me deja como haciendo pues un análisis sobre esta lectura. Se forman chismes, se forman naciones erróneas, ¿cierto? Veíamos pues que en la parte, por ejemplo, del derecho, siempre hay que probar todo o hacer investigaciones, ¿cierto? Que sean pruebas por la ciencia. Entonces es como eso. No darle tanta puntada a los presentimientos, sino que es listo, tengo el presentimiento, pero vamos a ahondar qué es el presentimiento, porque muchas veces eso puede ser real o puede ser imaginario, ¿cierto? Que la mente muchas veces juega a dos bandos y es una posición traicionera, porque todo es imaginario, entonces si tienes el presentimiento se arranca como que si fuera una verdad y eso no es así. Entonces es como eso, sacando pues la conclusión, ahondar más que todo si lo que el presentimiento que tenemos a través de la investigación es real o es algo imaginario. Gracias. Gracias a usted, Luisa. Vamos a permitirle a Luisa. Adelante, Eliana. Profe, como apoyando un poco lo que el compañero Germán acaba de decir, si podemos observar el texto, o sea, por lo general, y lo digo más como desde esta parte pedagógica, que bueno, en el momento de uno leer un cuento siempre es había una vez o tal cosa. Si vemos el texto inicia con algo así, imagínese usted. O sea, ese es el inicio, entonces también podría partir de que, bueno, como decía el compañero, parte de la imaginación, porque dice imagínese, entonces lo dejan como que, bueno, de acuerdo a la imaginación, lo que hay en la mente de las personas, va a ir construyendo como esa historia. Claro, total. Y gracias, Eliana, por ese aporte, porque es verdad, el cuento es un cuento, es una narración y empieza, imagínese, o sea, que lo lleva a construir una imaginación a nosotros, ¿cierto? Entonces, la analogía que yo hago es como la narración del cuento, ¿cierto? Metiéndonos en el cuento, más lo que es la vida real, ¿cierto? Las dos comparaciones. Gracias. Buenos días. Buenos días, Catalina, adelante. Bueno, muy interesante el tema y yo digo que hasta dónde podemos llegar como como lo que decían los compañeros, con el chisme, con todo esto, hasta quemar la casa, pues hasta destruir mis cosas, no más por algo que fue un rumor y que nos educaron de una forma de que si el uno dice pero no investigamos, no, eso va a pasar, eso va así. Entonces llegamos a un punto en que no nos importa y hasta destruimos nuestra propia vivienda. Eso me pareció pues como lo más trágico del libro. Gracias. Adelante, tienen la palabra, tómense esto. Y yo sí les insistiré en esto. Tómense la clase, que la clase es de ustedes. Siempre les dije, yo no vengo aquí a darles cátedra, porque cátedra es una silla. Yo vengo a que construyamos colectivamente estos saberes. Y de pronto uno que les sirva de coaching o de guía o algo así. Tómense la clase, adelante. A ver, no ha hablado por allá el viejo hombre, está como calladito. Mateo. De adelante, Natalia Mosquera.
Profe, por ejemplo, el carnicero que aprovechó la oportunidad que le iba a la otra señora, llévese 2 libras de carne, y la señora dijo, no, tengo varios hijos, me llevo. Natalia tiene fallas en el audio. Vamos a ver si puede volver. Natalia, no te alcanzamos a escuchar, hay una falla en el audio. Adelante, continúa o empieza mejor. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Pero te estamos les haciendo estaba señas contando que, por ejemplo, el carnicero aprovechó la situación, que no le dio como tan lado malo, sino que, por ejemplo, la señora que la señora fue a comprar 2 libras de carne, entonces el señor le dijo que como algo grave estaba pasando, entonces la señora dijo, no, yo tengo varios hijos, entonces me tengo que... Muy bueno, imposible, qué tan bueno el interés de Natalia, pero esas fallas técnicas no son culpa de ella. Tranquila, Natalia. Bueno, ¿alguien más quiere participar? Luisa Rojas, que ya estará con la niña. Por allá veíamos nosotros a Mateo Kendo, que queríais que hablar. Diga, Mateo. Yo hice un paralelo en la historia entre lo que fue la sugestión y la realidad. Si nos ponemos a ver, lo único que hubo de realidad fue el inicio con lo que dijo la señora con su presentimiento y al finalizar la historia, ella misma demostrando que efectivamente pasó algo. De resto, todo fue sugestión por los demás personajes, pero lo que hubo de realidad fue el inicio de lo que dijo la señora y al final lo que pasó. Diferente de lo que haya sido la sugestión de todos los demás, la realidad fue eso, lo que ella dijo al inicio y al final. Me gustó porque eso implica que hiciste el trabajo previo, ¿no? Antes de llegar a clase. Bueno, ¿alguien más? ¿O cerramos? Claudia, Germán. Luz Pontes, adelante, mujer. A mí me llamó la atención algo y lo voy a volver a leer yo. Dice así. Espérenme un ratito, prendo la cámara otra vez. Ay, no. Profe, no le escuchamos porque tiene el micrófono apagado. Claro. Ponga la cámara, que eso engalana este escenario. Muy bien, Luz Pontes. Bueno, entonces, espérenme. Mis ojos. Dice acá, el hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice, te apuesto un peso a que no lo haces. Todos se ríen. Él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos se preguntan, ¿qué pasó? Si era una carambola sencilla, contesta. Me llama la atención porque el niño juega o la persona juega y apuestan. Entonces, hay muchos comentarios que han dicho los compañeros y no los quiero repetir, pero eso me llamó mucho la atención. El que en una historia o en un cuento mencionen el jugar, mencionen el de una apuesta. Puede ser que no haya algo muy grave o algo súper fuerte, pero hubo alguna intención que hubo ahí. También, como decía la compañera Natalia, me llamó mucho la atención cuando el carnicero aprovechó el momento para que las personas llevaran más. Y eso es lo que pasa con los vendedores. Yo no sé si ustedes han visto cuando uno va por el centro
y le dicen, vea, lleve dos, o no sé qué, y hacen promoción en cuanto al producto. Y esas cosas a mí me causan mucha curiosidad, independientemente de que ella se imaginó y tuvo un presentimiento. Yo pienso desde mi perspectiva personal de que hay personas que sí tienen presentimientos y sí se cumplen. O sea, a veces las personas piensan que en una historia solamente queda ahí, pero de esa historia uno puede sacar muchas opiniones personales en cuanto al concepto que uno tiene en cuanto a la realidad que está pasando. Como decía el compañero Mateo, es verdad, aunque no mencionan muchas realidades, uno puede ponerle a esa historia más realidades de las que no presentan ahí, porque uno puede ser el creador de nuevas historias. Y eso es lo que me llama la atención. Me encanta la lectura, me encanta imaginarme y no sé si a las demás personas les pasen que cuando están leyendo a veces se imaginan las figuras o se imaginan a los guerreros, depende de la literatura o de los cuentos o historias que lean o libros que les gusten. Realmente eh, eso era lo que yo quería resaltar, como lo de la apuesta y lo que dijo Natalia y el compañero, porque me parecen cosas muy importantes. Y el verdadero creador de la historia o el verdadero eh, intérprete de la historia es como uno le vea el lado positivo a lo que uno lee. Entonces, eso quería compartir y solo eso y ya. Muy bien, gracias. Gracias, Luz. Y como dice por allá en televisión, no se quede callado. Todos siempre traten de aportar algo porque, créanme, todos tienen muchas cosas que aportar. Allá empezamos con, fue el día de la que dijo sobre la bola de nieve, el chisme, la murmuración. Listo. Ustedes mismos saquen sus conclusiones, ¿cierto? Y me encanta que algunos de ustedes ya habían leído el cuento para venir a la clase, sin saber de qué se trataba. Bueno, vamos a leer este cuento. Sí, leemos estos cuentos para que empecemos a adoptar un buen hábito. Ojalá se convierta más que un hábito, un vicio, llamémoslo así, un vicio, el vicio de la crítica, teniendo la crítica como eso de desentrañar los elementos para hurgar dentro de ellos, ¿cierto? Ya alguien estaba diciendo, hombre, por ejemplo, ¿qué significa? A mí me gustó, bueno, todos me gustaron mucho, pero lo que tú estás diciendo, como un presentimiento empieza a hacer como una dislocación, lo digo el compañero, hombre, entre vida, entre cuento y realidad, entre cuento y realidad. Ustedes se quedaron casi todos en el cuento. Quisiera de pronto que hicieran un esfuerzo, como decía Germán. Bueno, miremos qué es lo que significan los presentimientos, ¿no? Y las creencias. Germán hace un cuestionamiento que a mí me interesó mucho. Es, que ¿por qué lo dijo el viejo? Un viejo, entonces todo hay que creerle. Pero no solo porque lo dijo un viejo. Ojo, también puede suceder, y esto es una reflexión que Germán hace muy bonita. Germán llama a no tragar entero, a no comer crudo, porque Germán habla de algo que es que hay que investigar, ¿cierto? Y no decía, no nos podemos quedar con los supuestos. Resulta que así como ese cuento, como dicen en la cultura muy caribeña, Radio Bemba, eso es Radio Bemba, ¿cierto, muchachos? Radio Bemba, el uno le cuenta al otro, el otro al otro, el otro al otro. Y la gente no somete nada al escrutinio, traga entero. ¿Qué sucede hoy en día? Que también la gente, no, fue que lo dijo el presidente, no, fue que lo dijo Mulano. ¿Cómo les parece que hasta el director de la Organización Mundial de la Salud, un médico muy prestigioso, llega Trump y lo cuestiona y le derrumbó todo, le dijo hasta mentiroso? Bueno, entre nosotros, ¿no? Fue que lo oí en Caracol. ¿Y qué? Y si está en Caracol o en RCN, que son las
los que tienen el monopolio de la verdad, hombre, les voy a decir, si nosotros seguimos pensando eso, y por eso me encantó lo que decía Germán, no estamos sometiendo las cosas a la investigación. Decía Germán, hay que probarlo todo. Es la mejor actitud crítica de un ciudadano responsable. Eso es ética. Lo otro es, no, porque es que yo lo oí, es que yo le oí a un viejito que de ese sabe mucho. ¿Sí? ¿Y usted qué sabe? ¿Usted cuando corroboró? Hoy en día, y eso va a ser una clase que vamos a ver de los fake news, las falsas noticias. Sucede eso porque la gente, como en ese pueblo, se deja permear por cualquier cosa y le da un significado fantasioso, una bola, y crece como bola de nieve a lo que es a veces evidente. Un pajarito, y le dieron un significado que seguramente eso no lo tenía. Entonces, la realidad y la imaginación se vuelven una mixtura y nos lleva a nosotros a cometer qué desfachateces. Muchas mentiras utilizan en este caso los hombres de ciencia, los de la política. Y es que esto se iba a volver, bueno, voy a nombrar uno, pero quisiera no, pues no herir susceptibilidades. ¿Qué es el castrochavismo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y qué esto es el castrochavismo? ¿Y qué vienen? ¿Qué es Venezuela? Si nosotros mismos no conocemos ni noticias de Venezuela. Pues conocemos las noticias sesgadas de 2 o 3. Bueno, ¿qué es la pandemia? Bueno, y nos manejan cosas de la pandemia que nosotros lo único que hacemos es como dice el muñequito del taxi. Sí, no tenemos forma de corroborarlo, pero sí sería bueno empezar a dudar, a dudar. Todo el mundo dice, es que la raza antioqueña, y todo el mundo se comió el cuento de que había una raza que era la raza antioqueña, porque eso salía en el periódico y en propaganda, es que la raza antioqueña. Cuando usted llega con un periódico y dice, ¿la qué? ¿Cómo? Cuando todo el mundo sabe, y hace muchos años, que no ha sido una raza, la raza humana. El resto son prejuicios. Y usted empieza en el mundo, en el universo de información que le llega, que viene, que va, que no, que los alienígenas ya llegaron, o que así lo mismo puede pasar. Es que nos mantienen embobados, pero porque nosotros damos la papaya que dio este pueblo, de convertir todo en un supuesto. Y la realidad y el cuento, pues hombre, producen como una desvertebración de las cosas, una dislocación, o es realidad. ¿Qué cosa tan rara? Yo pienso una cosa en cuanto a las historias. Cuando el escritor o cuando una persona escribe, le da al lector la posibilidad de imaginarse otro contexto que puede pasar. Porque si el lector escribe sobre la imaginación de una madre que tuvo eso, o como la historia, o cualquier historia, el lector puede efectuar un cambio en esa historia, porque depende de la perspectiva que usted le dé. Y eso es lo que me gusta de la lectura. Usted habla de no tragar entero, y es verdad, como decía el compañero, pero yo también pienso de que uno puede modificar, porque uno es un ser pensante en cuanto a lo que lee. Entonces, si la historia no me gustó, como la estoy leyendo, yo puedo ver cómo puedo arreglarla sin afectar en cuanto al escritor. Pero pienso de que uno puede modificar a veces las historias que no les gustan o los finales que terminan mal, porque uno no tiene que perder esa esencia en cuanto a lo que uno cree o lo que uno piensa. Y no solamente lo que está escrito es lo que yo debo creer o es lo que yo debo pensar, porque yo tengo otro pensamiento en cuanto a la realidad de las cosas. Eso es lo que yo pienso en cuanto a los escritos. No todos se pueden modificar, pero sí pienso que hay algunos que yo puedo adaptar a lo que yo quiero que terminen o como sean, porque a veces las realidades que muestran o lo que ellos escriben
me dan la oportunidad de modificar en cuanto a mi pensamiento. Y eso era lo que yo quería decir. Y te hemos escuchado con atención y muy bien Luz Pontes, claro, la literatura tiene eso. Nosotros en este momento estamos cogiendo, agarrando, aprovechando un cuento. No es un cuento, es el esqueleto para un cuento que García Márquez leyó en un congreso de escritores, ¿cierto? Y entonces él dice, imagínese usted esto, pero él todavía no ha escrito el cuento. Es tan buen narrador García Márquez que eso que es el esqueleto le quedó como un cuento. Bueno, pero decía Natalia algo, el carnicero se aprovecha de algo, ¿cierto? De eso. Entonces, nosotros queremos es traer este cuento para que nos sirva a la reflexión, a una reflexión sobre el acto de la comunicación. Y tiene que ver con el chisme, con la actitud crítica, con escuchar bien, escuchar bien. Y eso nos lleva a muchas reflexiones, como el murmullo social, las falsas noticias hacen que muchos se aprovechen de nosotros. Así como el carnicero se aprovechó del murmullo, los políticos se aprovechan aquí de que ya Hidroituango se vino encima, de que ya llegó la peste, de que ya es que Chávez no ha muerto, que otros dicen que Pablo Escobar no ha muerto, sino que está por ahí, todavía está mandando en las comunas. Vea, hombre, chismes hay de todos. Que es mentira que murió Carlos Gardel, que lo han visto por ahí, que lo han visto. Y entonces, detrás de ese murmullo se instaura la irracionalidad sobre muchas cosas. ¿Cuál es el llamado y qué es lo que nos dice? Quiero que aprendamos del texto. La vida no puede ser un murmullo, y máxime cuando nosotros vamos camino a la profesión, cuando nosotros estamos instaurados en el mundo de la intelectualidad que nos obliga a pensar las cosas. En un mundo pueblerino como este, imagínese usted que el otro hubiera preguntado, hágase varias preguntas. ¿Qué tuvo que haber pasado para que ese pueblo, para que ese desastre no ocurriera? Al fin y al cabo, ¿qué fue lo que desató ese desastre? ¿Qué fue? ¿La falta de preguntar? O no sé, pregúntense eso. ¿Fue intencional o no intencional? ¿Y cuántas cosas se hacen en la vida normal que sí son intencionales? Son intencionales. Nos manejan intencionalmente y a través de las redes hoy en día con todo esto no hay información sino que hay chismes, rumores y nosotros terminamos incendiando nuestras propias casas. ¿Cuántos no vinieron a estudiar? ¿Cuántos no se matricularon? ¿Cuántos renunciaron a sus proyectos de vida? Porque alguien les dijo, vea, ¿sabe qué? Es que ya estos son señales antes del fin. El fin está cerca, cerca. Esto es el Apocalipsis. Es que yo lo leí en la Biblia. Sí, lo leí en la Biblia y entonces muchos lo que están esperando es ya apague y vámonos. Profe, Dilo, Mateo. yo creo que, o sea, es muy bueno tener imaginación, efectivamente sí, Claro, sí, pero llevándolo a un pensamiento crítico, porque es que hay muchas personas que también tienen mucha imaginación, pero no la enlazan con ese pensamiento crítico, entonces se dejan envolver de cualquier circunstancia y ya lo llevan es a la sugestión, como lo estábamos diciendo. Se me viene a la mente algo que el profesor dijo ahora, junto con la compañera Luz Potes, y es que el profesor hablaba, o bueno, de las noticias que nos dan los medios, de que nos vamos a volver como una Venezuela. Pero bueno, dentro de mi pensamiento crítico personal, yo digo, pero ¿cuál Venezuela? La de hace unos años, que era llamada el gigante de América, o la Venezuela actual que está atravesando problemas políticos. Entonces yo creo que dentro de mi pensamiento personal está eso. O sea, sí es bueno tener una imaginación, pero unida con un pensamiento crítico.
muy bien, chéverísimo. Y una cosa es que a los medios de comunicación, a los, bueno, hoy en día los influencers, no les falta imaginación para dominarnos, no les falta imaginación. Entonces, ahí queda de cada quien, si quiere irse como borrego detrás de una falacia, de un murmullo, se deja sugestionar o se adopta una actitud crítica. Por ejemplo, hay unos que dicen, vea hombre, no, esto que la pandemia, eso ha matado. Entre otras cosas, pues queda para que cada quien lo diga. Hombre, la pandemia, el coronavirus ha matado a muy poquita gente. A muy poquita gente. Es que 500.000 infectados. Falta ver y en qué condiciones están. Si muy infectados, poquito infectados, si están tratando eso en las casas. Pero que se han muerto 200.000 personas, pues 200.000 personas han matado los paracos en 2 meses. Vaya, pregunten el Chocó cuántos muertos ha habido en estos días por el conflicto que hay entre unas bandas peleándose el corredor de los corredores del río San Juan, del río Atrato, del Baudó, ¿cierto? Imagínese usted. Entonces, algunos creerán, no, eso ha matado a mucha gente. Otros dirán, no, eso ha matado a muy poquita gente, porque yo leí que por allá en el siglo XIII, cuando la peste bubónica, muchachos, eso eran millones. Eso eran muertos encima de los muertos. ¿No? Hoy en día, pues eso es como graneadito, pero queda para que cada quien haga pues, su valoración, ¿cierto? Cada quien hará su... Profe, se cogerá de los pelos o el otro estudiará. Dilo, adelante, Sarita. referente a eso, de la pandemia, yo siempre, pues como desde que esto empezó, he hecho pues como una comparación de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Si uno se ponía a leer y a buscar, han sido más muertos y aparte de los muertos, pues a mí me gusta mucho pues, como conocer esa historia, mujeres violadas en todo ese tiempo que hubo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muchas, muchísimas, y muertos pues judíos, europeos, los mismos alemanes, rusos, millones de personas muertas y pues la comparación que yo hago es como lo que está sucediendo actualmente, lo están es manejando como para tenernos pensando lo que ellos necesitan que pensemos. Entonces, no sé, yo siempre pues como que leo mucho y me gusta hacer como ese tipo de comparaciones y siento que lo que ahora está pasando no se compara pues como a lo que usted decía, la peste bubónica y miles, la gripa española también, pues como otro tipo de situación. Sí, eso es importante pensarlo, porque algo grave va a pasar en este pueblo es porque vieron el mundo desde una mera arista, y el mundo tiene muchas aristas. Lo que dice Sara, haciendo lecturas, haciendo extrapolaciones, a ver el mundo desde otros ángulos. Los niños en el África se están muriendo de hambre. En la India la situación es grave. La situación de Siria es gravísima. No tiene nada que ver con el coronavirus, pero es gravísima. La situación aquí de un municipio que está a 200 kilómetros de Medellín, en el Chocó nada más, gravísima situación humanitaria, no solo el coronavirus. Entonces, a veces hay unas situaciones que superan las otras, pero termina imperando el que más bulla haga, el que más bulla haga. Bueno, yo quiero que dejemos ahí, compañeros, con 2 inquietudes. Lean en voz alta. Empiecen a leer de manera crítica. Lean que el cerebro les entenderá y sabrá reconocer sus propias voces. Sigamos así como venimos, tan participativos, tan lindos, muchachos, y construyamos esto colectivamente. Y todos los días con más y más elementos de análisis, de crítica y de divertimento, que nosotros vengamos con la alegría de aprender siempre. No nos pongamos muy caras serias, porque aquí venimos a la chéveridad de aprender. Bueno, lo otro que les digo es que había un tema ahí y es cómo aprender a escribir. Entonces, no sabemos escuchar, entonces en 5 minutos les digo lo siguiente. ¿Cómo aprenden a escribir? Y alguien dice, pues escribiendo.
Hay algunos tips. Empiece a recoger palabras, a coleccionar palabras y aprender a tener mucho léxico para que sus ideas no patinen y para que sus ideas tengan esas herramientas, esas palabras para poder ser dichas. Los conectores, profe. Los conectores son claves. Entonces, estamos en tercera. Yo creo que para dentro de 15 días, si quieren, vamos a hacer una pequeña tarea, ¿sí? Y es, cada uno va a escribir a mano, oiga, a mano. Y esto es porque necesitamos reconocer el poder terapéutico de la palabra. Escriba a mano en la extensión que quiera, en el papel que quiera, una historia personal. Cuéntenos algo personal, con alto contenido emotivo. Esa historia personal nadie la va a conocer. Hay un pacto de confidencialidad. Una historia personal con alto contenido emotivo la escriben a mano, con lapicero, en cualquier hoja de papel, cualquier extensión, cualquier tema. Ahí empezamos con un problema. Y el problema es este, que todos nos vamos a rascar la cabeza y decimos, ay, ¿yo de qué escribo? Esa es la primera pregunta. ¿Yo de qué escribo? Si usted no tiene problemas, no tiene camino. El camino es tener problemas, créanme. Y vamos a reconocer el poder terapéutico de la palabra, pero no de la palabra escrita en estos aparaticos, no. De la palabra escrita a mano. ¿Por qué a mano? Porque necesitamos recuperar el gesto que significa emplear nuestra mano para decir lo que sentimos. Es la unión de pensamiento, sentimiento y escritura. En esa unión hay un gesto. Por eso cada palabra, cada tipo de letras es única en cada quien. Porque es un gesto. Es como su rostro. Es único. ¿Cierto? Bueno, entonces hacemos esa pequeña tarea. Esa tarea, entre otras cosas, es para cada quien, para la liberación de cada quien, para el aprendizaje de cada quien. No es de cara a otro, sino de cara a cada quien. Germán escribe su historia, la escanea y me la mandan al correo. Al correo. ftaborda@americana, ese lo tienen, ¿cierto? Ahora 8 días se los dimos. Bueno, al correo. Ahí queda más íntimo. Listo. ¿Alguna pregunta? Luisa, Eliana. Germán, ¿dónde se encuentra? Profe, yo sí tengo pues varias preguntas. Adelante, Catalina. Bueno, es mi primera clase. Tenía pues un problema con la matrícula y ya lo resolvimos y entonces es la primera vez que entro pues a su clase. No sé, yo estuve mirando el ABA y yo no veo información en el ABA.